¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, arrancando esta semana, informándolos, conociendo lo que están planteando los medios de comunicación en la provincia y en todo el país. Y vamos a comenzar hablando del tiempo, porque esto ya más de 10 días de precipitaciones que hemos tenido en nuestra provincia ha causado notable repercusión, sobre todo en algunos establecimientos educativos de distintos departamentos. Les contamos. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Lucas. Buenas tardes. Sí, la noticia de las lluvias en nuestra provincia ha sido relevante en todos los medios desde hace varios días porque no deja de llover y en este caso, en el día de hoy, han sido los portales online de los diarios provinciales que han tenido esta noticia sobre la suspensión de las clases en 5 escuelas del este por las lluvias. Bien. Es lo que dice, por ejemplo, Diario Los Andes en su portal digital, El Sol también, por las lluvias hay 5 escuelas sin clases en el este y Sitio Andino habla de que estas escuelas están en San Martín y en Santa Rosa. No tendrán clases este lunes. Bien, bueno, son algunas escuelas de estos departamentos, como nos está contando Cintia, muchos de ellos internados en realidad, ¿no? Donde los chicos se quedan durante toda la semana, ¿no? Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. Y todos los medios de comunicación tomaron la información que les dio el Ministerio de Infraestructura a través de un comunicado explicando esto, ¿no? Que 4 establecimientos de San Martín no pudieron tener clases ahí los niños por filtraciones que produjeron obviamente las intensas lluvias. Y luego también hay 2 escuelas albergues de Santa Rosa que aquí los niños no pudieron llegar justamente por el anegamiento de los caminos. Recordemos que la mayoría de estos colegios están en zonas rurales. Claro, con calles de tierra, ¿no? Exacto. Las autoridades del Ministerio de Infraestructura confirmaron que están evaluando cómo seguir esto, si los niños pueden tomar clases en otro establecimiento cercano, pero bueno, esto es una decisión que todavía no han comunicado a la población. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucas. Bueno, ¿ha tenido repercusión esta noticia en las redes sociales? No en particular lo que está pasando en las escuelas del este, pero sí sobre la lluvia en general, porque los mendocinos están como un poco perdidos con tantos días de lluvia y una humedad que supera el 90%. Y esto es lo que han dicho en las redes sociales. Obviamente la mayoría no son chistes y comentarios sobre estos días de lluvia, que van desde querer hacer cucharita hasta no poder lavar la ropa. Pero bueno, repasemos un poco qué es lo que estaban diciendo. Algunos dicen piloto, paraguas, botas de lluvia, secarropas, un techo nuevo. Dice, mi lista de compras si sigue lloviendo así en Mendoza. No es la única. Otros dicen, con tanta lluvia, esto es una obviedad, pero lo está repitiendo mucha gente en cada conversación que tiene, ¿no? Con tanta lluvia parece más Buenos Aires que Mendoza. Otro dice, Mendoza, la ciudad de la lluvia y del buen vino, es la propuesta que está haciendo, porque también otros están haciendo chistes con esto, ¿no? Porque el sol está desaparecido. Otro dice, la lluvia, dice, da ganas de tener una buena compañía en la cama. Alguien que está buscando no salir de la casa. Y otros dicen, decir que Mendoza es fea bajo la lluvia es incluso inconstitucional. Y finalmente alguien dice, 8 días de lluvia en Mendoza. Dice, esta cosa es de sanjuaninos. Dice, si no, no se explica. Bueno, como te decía, algunas solamente de los comentarios, hay muchos, todavía no se transformó en una tendencia, pero muchos están hablando de esto. Bueno, muchas opciones y obviamente ténganlas en cuenta porque parece que las precipitaciones en la provincia de Mendoza van a seguir inclusive durante toda la semana y hasta el fin de semana, según lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Renatea porque más despidos se informaron en Renatea, que es la delegación provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios. Contanos, Cintia. Sí, ha sido nota de tapa del Diario 1 de nuestra provincia. Hace 5 meses que no se controla la trata laboral en Mendoza, es el titular del matutino, y pone el foco en 2 temas. Por un lado, habla del ente nacional, dice que Renatea desaparecerá y que perderán su empleo más de 1.200 personas. Y por otro lado, el diario también hace foco en la medida de fuerza porque hoy marcharán los empleados. A nivel online también continúa el diario con esta noticia y habla de un achicamiento del Estado cuando se refiere a este tema de que hace 5 meses que no se controla la trata laboral. Bien, Renatea, Vero, fue intervenido en el mes de febrero, ¿no? Por el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente, así fue y hoy todavía no existen definiciones
investigaciones, según lo que dijo Ricardo Nassif, que es el delegado o el responsable en Mendoza de todo el tema de investigaciones y estadísticas de este Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, un organismo que justamente depende del Ministerio de Trabajo. La nota hace foco en dos puntos centrales. El primero es el posible despido de 60 personas a quienes ya se les ofreció una indemnización para dejar su lugar y que hoy hicieron una movilización a la sede del Ministerio del Trabajo. Y el otro punto que es muy importante es que justamente este encargado de investigaciones en Mendoza dice que hace 5 meses nadie controla la explotación laboral y el trabajo infantil. ¿Por qué? Justamente porque una de las tareas del Renatea era hacer los controles en las fincas y elevar así las denuncias que tenía. En la nota también habla el titular de la Procuraduría de la Trata y Explotación de Personas, la Protex, que es Marcelo Colombo, quien ratificó que desde hace 5 meses no reciben ninguna denuncia del Renatea, con quien explicó trabajaban en conjunto justamente para tratar de resolver esta problemática que sobre todo se da en las fincas. Bien. Los trabajadores fueron a hablar con el encargado acá del Ministerio de Trabajo de la Nación, con Cenetiner, quien les dijo desconocer esta situación y que averiguaría para darles una respuesta en breve. ¿Y los trabajadores han planteado hacer alguna medida, paro, alguna situación respecto a esto? Bueno, por ahora están en asamblea permanente y han hecho una movilización que se ha desarrollado durante la mañana y ahora analizarán cuáles son los pasos a seguir, según explicó Nassif. Muy bien, vamos a ir a las redes sociales para ver si ha tenido esta noticia repercusión. Claudio. Bueno, lo que hay en las redes sociales justamente es esto, ¿no? La movilización que realizaron esta mañana y que ellos mismos, algunos de los trabajadores y también algunos periodistas, estaban contando a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. En este caso, por ejemplo, vemos una imagen que ha compartido la periodista Nincy Francisca Angeli de Radio Mitre, donde dice: ahora trabajadores de Renatea y de ATE Mendoza ingresan a las oficinas del Ministerio de la Nación. Bueno, ahí estamos viendo una imagen de estaban con las banderas y se habían movilizado por el centro. Jorge Chávez, representante de ATE, de la parte de los choferes del transporte de Mendoza, de choferes de troles y Metrotranvía, también estaba acompañando esta movilización. Compartió un mini video y decía: movilización por los despidos de los compañeros de Renatea en Mendoza. Se está agotando la paciencia del pueblo. Estas eran las palabras que utilizaba para contar esta situación. Bien. Otra persona, Florencia Canali, decía: ahora marcha y reclamo por nuestros trabajos en Renatea. Hashtag ni un despido más. Dice hashtag Renatea en lucha. Y también en las imágenes que comparte estaba etiquetando a algunos diputados nacionales del Frente para la Victoria para que se enteraran un poco de esta situación. Y finalmente, Lautaro Jiménez, del Partido de Izquierda, decía: 54 trabajadores del Renatea en Mendoza dejarán de inspeccionar la informalidad laboral del campo. Y a todo esto también comparte algo allí, comparte uno de los folletos que se entregaban para que la gente que trabajaba en el campo y estuviera en situación irregular pudieran llamar a un 0800, que es una línea gratuita. Bueno, eso es lo que ellos están diciendo, que ha dejado de funcionar y que está en peligro que se sigan haciendo inspecciones y controles en las zonas rurales. Bien, estamos arrancando la semana, los estamos informando, contándoles qué están planteando los medios de comunicación, las noticias que se destacan en el plano provincial y nacional. También la repercusión que hacen en las redes sociales cada una de estas noticias. Ustedes pueden participar de esas redes sociales en Facebook, señalu.tv, y en Twitter, SeñalUTV. Corte, ya venimos. Segundo bloque de Universidad Noticias, lo seguimos informando y una de las noticias que ha tenido notable repercusión a nivel nacional es que bajó el gasto del Estado y esto se debe a los despidos. Por lo menos eso es lo que han planteado los medios de comunicación a nivel nacional. Cintia, contanos. Sí, por lo menos es lo que ha planteado en este caso Diario La Nación. Tenemos la misma noticia en dos matutinos nacionales, tanto La Nación como Página 12 abordan este tema, pero con una connotación totalmente diferente. Podemos ver en las dos noticias, en los dos titulares, que por un lado La Nación pone el foco en el ahorro que hace el Estado, tiene una connotación positiva de esta noticia, mientras que Página 12 tiene una connotación negativa, pone el foco en el riesgo que comenzarán a correr las pymes con la apertura de las importaciones. Ahí tenemos el título que habla de guarda el hilo porque se refiere a las importaciones y a la venta de textiles y de ropa. Bien. Y por otro lado La Nación habla también de que se registra
distribuirán las partidas. Tiene una connotación positiva por un lado La Nación, negativa por otro lado Página 12. ¿Sí? Y a nivel de los portales provinciales es MDZ el que retoma esta noticia y dice, hace un informe sobre cuánto bajó el gasto del Estado por los despidos. Es así como aparece esta noticia bastante controvertida. Claro, poniendo el foco en que efectivamente bajó el gasto del Estado, pero ¿a costa de qué, no? De los Claro, de los por eso despidos. tenemos una diferencia bastante clara si vemos las dos tapas, tanto de Página 12 como de La Nación de esta mañana. Tapa que fue bastante criticada también en las redes sociales, ya Claudio nos va a contar. Pero antes nos vamos a meter en la contextualización de esta información. Vero, contanos. Bueno, el que dio la información y los datos sobre los que se basó la nota, sobre todo del diario La Nación, es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien explicó que una vez que se culminó el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, que recordemos lo comenzó el presidente Mauricio Macri cuando inició su gobierno, en total se dieron 10.921 despidos en distintas áreas del Poder Judicial. Es en base a eso, o a raíz de eso, que el ministro dice que eso representa para el Estado un ahorro de 2.800 millones de pesos anuales respecto del gasto salarial que se tenía. El ministro aseguró que las cesantías afectaron solo a los trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones claras, es decir, lo que quiso decir es que eran ñoquis, efectivamente, según su punto de vista. Dijo que no habrá más cesantías en el Estado, que se terminó este proceso de revisión y de depuración y que ahora lo que esperan es que haya más trabajo en otros terrenos que no sea solamente el terreno público. Bien. También habló en esta nota de La Nación la oposición, ¿no?, que tenía un informe contrario. Habló específicamente el diputado Claudio Lozano, quien señaló que es cierto que el Ejecutivo dejó sin trabajo a un montón de gente y redujo el gasto, pero dijo que amplió las estructuras de cargos jerárquicos. Así como sacaron gente contratada, dice, aumentaron en la misma proporción la cantidad de ministerios y la cantidad de secretarías. Muy bien. Claudio, ahora sí conozcamos las repercusiones en las redes. Bueno, no ha caído muy bien toda esta noticia, por lo menos desde el enfoque que le ha dado el diario La Nación en algunos usuarios de redes sociales. Justamente hay algunas palabras claves dentro del título, que es lo que no ha sentado muy bien, sobre todo esto, ¿no? Considerar que un trabajador del Estado es un gasto justamente para el gobierno. Así que bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que estaba diciendo la gente en las redes sociales. A ver, algunos decían, tomando por supuesto siempre la nota del diario La Nación con el título textual que había dicho Cintia, ¿no? Baja 2.800 millones el gasto del Estado por los despidos. Y este dice, los despidos en el Estado son una reducción del gasto, le pone comillas. Dice, bueno, por lo menos aceptamos la realidad, dice esta persona. Otro dice, trabajar un gasto. Dice, por los despidos el Estado Nacional ahorrará, y ahí le pone las comillas, dice 2.800 millones al año. En este caso había tomado también una nota de una repercusión en el portal Big Bang News. Otros dicen, en su tapa de hoy La Nación celebra que se bajó el gasto gracias a los despidos. Ahí estaban otros haciendo connotaciones sobre eso. Dice, cuando La Nación te dice que el gasto en el Estado que el gasto por el Estado es por los despidos, te está diciendo que los ñoquis era puro humo. Y finalmente alguien dice, 11.000 familias en la calle. Dice, sí, es más fácil bajar el gasto que subir los ingresos. Y comparte una imagen de algunas de las protestas que se estaban realizando en Buenos Aires, ¿no? Y con el hashtag Buen Lunes. Bien, bueno, esta situación se da obviamente a nivel macro respecto a la economía de nuestro país y una crisis en la economía de nuestro país. Desocupación, baja de los salarios, y es por eso que queremos compartir con ustedes la siguiente placa de alguna manera para sintetizar esta información. La baja del consumo obviamente significa el descenso del poder de compras de los salarios, ¿no? ¿Cuáles son las cifras oficiales del Banco Central entre enero y marzo? Cifras registradas de descenso. Supermercados fue del 4,8% el descenso del consumo, centros de compra alcanzó un 6,4% el descenso del consumo, las ventas minoristas disminuyeron un 2,4% el consumo. Hay una pérdida del poder de compra salarial de casi 10 puntos. Obviamente, los despidos hacen que baje la posibilidad de consumo que tiene la gente porque baja el salario. ¿Quiénes son los más perjudicados? Trabajadores de la industria y la construcción que tuvieron subas salariales mínimas, una pérdida de 15 puntos. Los salarios en blanco del sector privado sumaron en febrero más de 16.000 pesos de bolsillo, ¿no? Pero la mitad de esos trabajadores gana menos de 13.000 pesos mensuales en nuestro país. Para Fiel, la consultora de la cual nosotros extrajimos esta información, la canasta familiar de pobreza, abril fue de 10.500
80 pesos. Finalmente, datos que se conocen de la inflación, abril y mayo sumaría un 10% como piso de inflación. Se estima que la inflación acumulada a mayo podría oscilar entre el 41 y 42%, son los datos que nos arroja la consultora Fiel, ¿no?, del diario Los Andes. Bueno, estos datos que estábamos compartiendo con ustedes y que tienen que ver con la repercusión de la economía. Vamos a seguir compartiendo información que tiene que ver con los Panama Papers, porque sigue siendo noticia en los medios de comunicación. Cintia, contanos. Sí, sigue siendo noticia, si bien no tiene la trascendencia que tuvo al principio de la noticia, hace más de un mes y medio atrás. Sin embargo, sigue siempre apareciendo en algún medio, en este caso en los medios locales. El fiscal que investiga a Macri dijo que hay más elementos de lo que trascendieron, es lo que dice Los Andes en su portal online. Y también Sitio Andino tiene un espacio en su portal para esta noticia, habla de Panama Papers. El fiscal que investiga a Macri dijo que hay más de lo que ha trascendido. Esa es la noticia que se actualiza con el tema de Panama Papers. Muy bien, ampliemos, Vero. Bueno, justamente la fuente de la información es el fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante la investigación y quien dijo que en la investigación que llevan adelante, recordemos que cuando salió esta investigación en una de las empresas que se denomina Flex Trading, el presidente Mauricio Macri era parte del directorio y por eso se abrió una investigación judicial. Delgado dijo entonces que existen más elementos de los que trascendieron periodísticamente en el informe que sacó el Consorcio Internacional de Periodistas, que en este momento están en la etapa plena de la investigación, es decir, que están tratando de chequear información. Recordemos que pidieron a Bahamas, donde se abrió esta empresa offshore, información sobre la empresa de la que forma parte el presidente argentino, y además en donde Macri ya está imputado por el delito de omisión maliciosa en la declaración jurada de bienes que presentó el mandatario. Delgado dijo que están chequeando si las sociedades en las que figura el jefe de Estado como director aún se encuentran en funcionamiento, y esto también está relacionado con que un diario internacional publicó que la empresa donde está Macri intentó instalar una firma de pago fácil en Brasil, lo cual significaría que sigue en funcionamiento pese a lo que dijo el presidente. Bien, Panama Papers sigue siendo noticia en los medios de comunicación, involucrando, además de otras figuras a nivel internacional, también al presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Donde también causó repercusión es en las redes sociales. Sí, porque, bueno, el hashtag sigue muy activo, hashtag Panama Papers, para mencionar todo este tema. Pero además, las novedades sobre lo que involucra al presidente Mauricio Macri dividen un poco a los usuarios, ¿no? Porque están aquellos que están para defenderlo, aquellos que están para atacarlo, pero sobre todo para poner en relevancia qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice en los medios masivos de comunicación. En este caso, por ejemplo, alguien decía, mientras el revanchismo de la restauración conservadora avanza, dice, los medios buscan desvincular a Macri de los Panama Papers, y comparte una imagen del diario Perfil que tenía por título: por la offshore se resintió la relación padre-hijo de Macri. Es como diciendo, bueno, me voy a despegar de mi padre, que es en realidad el titular de todas esas cuentas. Es lo que insinúa al menos Perfil. Otros dicen, escuchar otra vez a Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, decir que Macri es transparente es como decir que mi gato no se vuelve loco con el atún. Dice hashtag Panama Papers. Otra persona dice, la desesperación de C5N, dice, por encontrarle algo a Macri en los Panama Papers es repugnante. Dice, la diferencia, dice, es que Macri dice, está a disposición de la justicia, dice esta persona. Por el contrario, otros dicen, el periodista Nicolás Viñaski de Clarín había publicado algo sobre los Kirchner, criticando a Página 12, y alguien le contesta, che, de los Panama Papers no vas a hacer comentarios nunca. Dice, o la corrupción de Macri no existe. También están exigiendo por ese lado. Y otro finalmente dice, en mayúsculas además, dice, más elementos, dice, pero Cara de Piedra no renuncia. Cara de Piedra obviamente es en relación al presidente Mauricio Macri. Muy bien. Ha llegado el momento de hacer un nuevo corte. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Ya venimos. Último bloque de Unidiversidad en Noticias. Vamos a seguir enfocándonos en temas
del ámbito provincial porque el gobierno busca avanzar con el nuevo proyecto de prisión preventiva. ¿Recuerdan este proyecto que lanzó el gobernador Alfredo Cornejo en el discurso del 1 de mayo? Lo tomaron algunas de las tapas, sobre todo el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no, Cintia? Sí, es lo que ha hecho Unidiversidad, ha hecho un informe sobre este tema que, como decías, Lucas, tenía que ver con el principal anuncio que hizo el gobernador en la apertura de sesiones del Congreso. El gobierno busca avanzar con la nueva prisión preventiva. Informe de Unidiversidad. Muy bien, Vero, ampliemos. Bueno, justamente este proyecto de ley que el gobernador presentó el 1 de mayo como una forma de regular estas prisiones preventivas se sigue analizando en la legislatura y la idea de la oposición era sacar un despacho consensuado, digamos, tanto el oficialismo como la oposición. ¿Cuáles eran los puntos a tratar? Bueno, que el oficialismo accediera a hacer unas modificaciones, sobre todo relacionados con los tiempos de las prisiones preventivas que estaban previstas en el proyecto. Si esto se daba, si estas modificaciones se daban, entonces sacarían un despacho consensuado y el paso por senadores y diputados no sería conflictivo. Pero la nota de Paola Le también plantea que hay algunos escollos que se pueden dar, lo que podría trabar el proyecto. El primero es que los diputados de la oposición no quieren solamente que se trate este proyecto, sino que haya una política en materia de seguridad, digamos, que a través de un proyecto o de una norma el Estado regule esta política en materia de seguridad, que no se hable solamente de proyectos aislados. Y el otro problema que puede surgir, plantea la periodista, es que la oposición no está muy de acuerdo con el proyecto de modificar el directorio de la Inspección General de Seguridad. Recordemos que esta inspección es la que analiza la situación de los policías y de los agentes de la penitenciaría que han sido denunciados por alguna causa. Bien. Bueno, la idea del oficialismo en este caso es que esa inspección de seguridad quede en manos de ellos porque tendrían más lugares en el directorio. Estos son los dos escollos que plantea que habría que pasar para que el proyecto pueda seguir adelante. Muy bien, obviamente pueden ampliar esa nota en unidiversidad.com.ar, que es el portal de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a ver qué nos tienen preparado para este comienzo de semana las redes sociales. Claudio. Bueno, de lo que se estuvo hablando desde ayer por la tarde y sigue siendo uno de los temas centrales de hoy. La entrega de los premios Martín Fierro a la televisión, porque recordemos que en la edición de anoche lo que hizo Aptra fue separar, ¿no? Y dijo, bueno, eliminó todo lo que es el rubro radio y se centró solamente en la televisión. Estuvieron allí un montón de famosos y, por supuesto, la política no estuvo ausente, sobre todo cuando el periodista Jorge Lanata recibió 2 premios. Uno y sobre todo el principal, ¿no? Se llevó el Martín Fierro de Oro por su programa Periodismo para Todos. Antes, cuando había recibido el primer premio, recibió abucheos y silbidos. Empezaron las peleas, él insultó un montón y finalmente terminó de despertar polémica cuando al final reconoció esto, ¿no? Le dijo a Cristina que los mira por TV. Bien. Aparecieron muchas opiniones de todo tipo y aquí compartimos algunas, como por ejemplo esta que decía, Lanata gana el Martín Fierro de Oro. Dice, hizo que ganaran una elección. Tendrían que haberle dado mínimo, dice, el sillón de Rivadavia. Lo curioso de esto es, la que opina esto es Sofía Audet, la ex reina de la vendimia. Otras personas decían, pregunto, dice, ¿quiénes invitaron a Otavis, Chipolitakis, que no hizo TV, y demás invitados del Frente para la Victoria? Dice que silbaron a Lanata en el Martín Fierro 2016. Es una pregunta que se hace, muchos estaban preguntando exactamente lo mismo. Otros decían, perdió Brancatelli pelotudo, que esto es un hashtag muy instalado en las redes sociales. Dice, arrasó Lanata, ganó Telenoche, había 4 choripaneros silbando. Dice, ¿estos se iban a quedar 20 años más? Dice, hashtag MF 2016, que fue la tendencia que se instaló principalmente, aunque había muchas. Bien. Otro dice, si Lanata es lo mejor del país para ganar el Martín Fierro de Oro, dice, ¿cómo será lo peor? Dice, qué mal está el periodismo local. No todo era obviamente Lanata, pero también había otra polémica con el periodista Jorge Rial, que había adelantado absolutamente todos los ganadores antes de la entrega. Dice, pronóstico para hoy, dice alguien. Se va a hablar todo el día del Martín Fierro y que Rial le afanó los resultados a Ventura. Dice, descanso a Panama Papers, CFK y Baez. Y finalmente, aquí con algo de humor, alguien usa esto que habíamos comentado en otras veces, ¿no? Cuando ves una imagen te limpias los anteojos y en realidad ves la imagen de verdad.
la famosa selfie de los Oscars con todas las estrellas de Hollywood, te limpias los anteojos y a quien ves la selfie de Cipolitakis y de Otavis con otros famosos en los Martín Fierro y gente preguntándose qué hacían allí si no tenían nada que ver con nada. Bien. Bueno, al margen de los premios, obviamente, que se entregan, fue bastante tensa la situación que se vivió en la noche entre la nata y estos silbidos que se escuchaban del fondo, pero generaron una tensión bastante importante ahí en la noche, ¿no? Sí, una polémica tremenda porque además el periodista después dijo a los que me buchean que vengan para acá y den la cara. Claro. Había algunos que estaban celebrando justamente en el mismo recinto que alguien lo bucheara, otros empezaron a criticar, también criticaban a los que aplaudían a la nata cada vez que hablaba. El periodista había mencionado al CEO de Clarín, Mañeto, y por esta razón también lo tildaron muchos como un chupamedias, por así decirlo. Bueno, había mucha polémica envuelta. La política no estuvo excluida de toda la entrega de premios. Muy bien. Vamos a ver si esto se metió en las tendencias también para el día de hoy. Sí, y no es lo único. Muchos de los temas que hemos estado desarrollando aquí a lo largo del programa son de lo principal que se estuvo hablando. Ahí estamos viendo, Renatea, ¿no? La situación de los trabajadores es uno de los temas más comentados, porque no solo esta es una situación que se vive en Mendoza, sino también en todo el país. Bueno, hashtag MF 2016, Martín Fierro sigue presente ahí. María Cash es otro de los temas que se metió en las tendencias porque se aprobó elevar una recompensa a 700.000 pesos para brindar datos a aquel que tenga un dato sobre la desaparición de esta joven, de la cual no se sabe nada desde hace un tiempo, precisamente desde 2011. También está entre las tendencias el dato curioso que se llama Decreto 678. Ese es el número que le tocó a un decreto que establece que se elimina este famoso inicio y fin del espacio publicitario. Sí. Digamos, muchos lo toman como un símbolo de la modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual. Bueno, ahora el gobierno establece que eso no existe más y justamente cuando establecen el decreto le cae ese número. Claro, el nombre del programa de la televisión pública, ¿no? Exactamente, es el programa cuestionado. que tanto defendía a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y no estaba a la oposición. Bueno, ahora le cayó ese número. Y finalmente, lo de siempre, ¿no? Hashtag buen lunes para desearle una buena jornada a quien quiera. Por supuesto, nosotros también nos sumamos a ese deseo. Buen lunes, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Cintia. Gracias, Verónica. Hasta aquí llegamos. A las 21 actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros mañana a las 13, como siempre. Hasta mañana. Muchas gracias.